Buenas tardes, aquí nos encontramos mi compañero John Arevalo, mi nombre es Joel Ochoa y aquí nos encontramos con nuestro amigo Fabricio Tapia, quien es guía naturalista de la Reserva Faunística Cuyabeno. Bueno, nos encontramos con él y él nos va a contar un poco y nos va a hablar sobre la Reserva del Cuyabeno y nos va a contar un poco. Entonces, buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a esta pequeña charla. Entonces, acerca de la reserva, ¿no? Primero, la reserva de Cuyabeno es una reserva que pertenece a varios cantones y prácticamente dos provincias, incluyendo la provincia de Orellana, una pequeña parte. Entonces, pertenece principalmente al cantón Cuyabeno y cantón Putumayo, y luego también pertenece una pequeña parte al cantón Chuchucín. Bueno, y la última parte pues ya está, no recuerdo el cantón, pero es un cantón de la provincia de Orellana. De todas formas, la reserva de Cuyabeno fue creada en julio de 1979. Fue más por sugerencia de uno de los primeros científicos que llegaron hacia estos lugares, explorando en sí, se podría decir, el bosque. Se encontraron con culturas que nunca habían sido contactadas anteriormente, como son los sionas y secoyas, y luego eventualmente se encontraron con un ecosistema súper diverso y con varios ecosistemas que se compactan en sí, en el área más turística de la reserva de Cuyabeno. Entonces, al ver este gran valor ecológico y luego cultural, pues se sugirió la creación de una reserva en el 79, ¿no? La reserva empezó con 200.000 hectáreas, paulatinamente creció a, si no recuerdo mal, a unas 500.000 hasta llegar a las 700.000 hectáreas. Entonces, desde los 70 hasta los 2000 o 2010 más o menos, contábamos con 603.000 hectáreas. Aún se contaba con 603.000 hectáreas, aunque después con toda la presión de la, bueno, se podría decir industria petrolera, colonización, entonces se ha estado perdiendo una gran parte de territorio. Como saben, de 700.000 se llegó a tener un aproximado de 603.000. Entonces, para evitar perder más áreas protegidas, la reserva o el Ministerio del Medio Ambiente decidió delimitar y poner límites prácticamente ya fijos de la reserva. Entonces, hoy en día contamos con 590.102 hectáreas. Entonces, bueno, ese es el área de Cuyabeno. Lo interesante de Cuyabeno es que desde que se inició como reserva hasta el día de hoy ha venido creciendo con lo que es una interacción cultural basada en el desarrollo del turismo ecológico. Entonces, a sus inicios fue un turismo científico, entonces personas que venían a hacer, bueno, en realidad a hacer ciencia, pero igual tomar ejemplos, describir nuevos animales, nuevas especies de plantas y a su misma vez antropólogos, ¿no? Entonces, bueno, eventualmente ya en los 90, inicios de los 90, se volvió un turismo ecológico, ya con las facilidades de lo que era la transportación. Ya había un avión que llegaba de Quito a La Guaira, luego había ya la carretera que atravesaba, atraviesa incluso hoy en día la reserva de Cuyabeno, llegando hasta el Puerto del Carmen. Entonces, toda esta transportación facilitó el desarrollo del turismo ecológico, ¿no? Entonces, en esta reserva se empezó a manejar este tipo de turismo y eventualmente las culturas indígenas que están involucradas en el desarrollo del turismo también han sido de cierta forma capacitadas hasta cierto punto, y se las ha venido involucrando en el desarrollo del turismo para que en sí crezcan con el mismo, ¿no? Entonces, al ser un turismo que empezó con muy pocas personas, tal vez un par de cientos de personas entre los 90 al principio de los 2000, a los 2000 creo que fueron apenas 2.000 turistas al año, y hoy en día estamos con 17.000, 18.000 turistas por año. Entonces, el crecimiento del turismo ha sido paulatino o en realidad de a poco, lo cual ha ayudado a que las culturas que se involucran en esto pues vayan acoplándose a este cambio, ¿no?
Tú mencionabas sobre las nacionalidades que hay dentro de la reserva. ¿Con cuántas cuenta la reserva? La reserva de Cuyabeno, en la reserva habitan 5 nacionalidades indígenas. Entonces son 5 grupos diferentes con sus propias culturas, tradiciones, rituales, vestimentas y bueno, un montón de cosas que los distinguen. Tenemos Sionas Secoyas, que son las culturas que en realidad han venido habitando la reserva de Cuyabeno, extendidos hacia Colombia y una parte de Perú desde los últimos 2000 años. Entonces son como las culturas autóctonas o ancestrales de la reserva de Cuyabeno. Entonces luego están los quichuas y los shuaras. Hay una pequeña parte de quichuas que migró desde la provincia de Pastaza alrededor de los 60 por la explotación petrolera y presión de los colonizadores en esta parte de la región. Entonces en busca de un lugar en los cuales en realidad eviten este contacto con el mundo occidental, llegaron hacia Cuyabeno. Entonces tenemos quichuas del Pastaza y shuaras también del Pastaza, pero también una pequeña población de quichuas de Colombia, que es lo que es de hecho la parte de playas de Cuyabeno. La mayoría de las personas que iniciaron esta comunidad pues migraron desde Colombia. Y los cofanes, que son los últimos que llegaron acá, en realidad estos habitaron el área de lo que es la parte de la Guagre, y en los 70, a raíz de la colonización y explotación petrolera, pues migraron hacia Cuyabeno. Entonces, toda esta presión industrial de colonización ha hecho que Cuyabeno sea el área protegida con la mayor cantidad de nacionalidades indígenas. Entonces, en la Amazonía, si no me equivoco, creo que tenemos 9 nacionalidades, contamos 5 de las 9. Si voy al Cuyabeno, ¿puedo tener contacto con las nacionalidades que tú me mencionas? No con todas, porque en realidad están extendidas a lo largo de la reserva, así que en el área turística de la parte alta estás en constante contacto con la tripulación. Trabajan con motoristas, con cocineros, con guías, entonces ellos son parte de la operación. ¿Y cómo ha sido la relación entre las etnias y con el turismo a los inicios? ¿Cómo empezaron a llegar los turistas? La relación, como tú mencionabas, ellos fueron desplazándose a medida de la colonización. Sí. Entonces, ¿cómo fue la relación? Con los turistas fue un poco diferente, porque en realidad fue un inicio desde cero, con la aculturación y secoyas, donde se centró el turismo y sobre todo la parte de investigación. Entonces, se podría decir que es un proceso de adaptación que estas personas aún siguen sufriendo, y ahorita con el proceso de educación del país, las nuevas generaciones o los niños están empezando a educarse, siguiendo las escuelas, colegios, actualmente hoy en día las universidades. Entonces, que la actividad turística haya sido una actividad pacífica y que no destructiva o consumista del área, ha ayudado mucho a que las personas nativas, tanto las primeras personas en tener contacto como las nuevas generaciones, pues vean se hayan apoyado en cierta forma en este tipo de actividad, al encontrarse con personas del mundo occidental que no trata o ha tratado de tomar ventaja de su territorio, de sus conocimientos en sí. Entonces, hoy en día hay una actividad económica muy fuerte, pero tal vez en sus inicios nunca se pensó que llegara a ser así. Entonces, se inició siendo un lugar muy atractivo para ciertas personas con intereses muy particulares. Hoy en día es un destino en el país. Para concluir, ¿puedes decirme 3 atractivos que diga tengo que ir al Cuyabeno para ver esto? Sí, sobre todo las lagunas, el área del bosque Igapo, bosque inundable por aguas negras, tiene alrededor de 14 lagunas y es un agua muy oscura que, de hecho, al ser tan oscura y muy calmada, refleja todo lo que son los árboles, las nubes y todo esto. Entonces es un lugar muy bonito para visitar. También el bosque Igapo es un bosque ancestral, remanencias desde hace 10.000 años atrás. Entonces es muy paisajístico, fotogénico. Luego está la observación de delfines, animales en general. Hay una alta concurrencia de
de vertebrados en lo que es Cuyabeno debido a su formación de varios ecosistemas compactos en un área muy pequeña. Entonces hay una gran observación de animales, y podría decir que también está la parte cultural, porque aunque el chamanismo es tomado como algo no muy grato por las culturas religiosas, que en este caso sería casi todo el Ecuador, para los extranjeros les llama mucho la atención, porque es en realidad la base, o sea, cómo nuestros ancestros o los ancestros en Europa vivían hace miles de años atrás, y aún hay algunas personas que lo siguen haciendo. Entonces eso. No. Bueno, compañeros, para concluir, hemos dialogado con Fabricio, que es guía naturalista 1 de la reserva del Cuyabeno. Entonces nos despedimos, nos vemos en otra ocasión. Chao.